Carmen Aristegui invitó Mm. a Carla Sousa y a, bueno, había una clavadista y había... Núñez, La más visible fue Carla Sousa, por obvias razones, pero eran varias mujeres. Estaba Sabina Berman, y me acuerdo mucho que en ese momento yo escribí una nota para Univisión, porque claro, todo el mundo en la redacción me decían como, pero ¿por qué no dicen el nombre? Pero, ¿no? O sea, como esta misma reacción de la gente después a lo, ¿no? En macro me pasó ahí como en la redacción en micro, porque la referencia que teníamos más inmediata era lo de Harvey Weinstein, ¿no? Y como todas estas actrices, pues claro que habían dicho que era él, y no, había sido todo muy abierto. Entonces, era como, pero ¿por qué? Y la verdad es que yo tampoco lo tenía tan claro, ¿no? Yo nunca había estado antes cerca de los feminismos. Como que ya desde ahí empecé otra vez a investigar y decir, y es que claro, aquí en México nadie ha hablado y aquí en México nadie nada. Tal. Y después de eso, pues pasó casi un año, a que después empezaron a correr como pólvora todos los tweets no era Mito MX, escritores. Creo que el primero, claro, fue el de escritores. Entonces vi, ¿no? Y dije, ¿esto qué? Y de pronto cómo se empezaron a multiplicar. Entonces estuve días siguiéndolos, porque además el que salió enseguida fue el de periodista, y después de ese salió el de teatro y el de publicistas. Entonces al final, claro, cuando trabajas en medios, pues conoces gente en todos esos lados. Y había un montón de nombres que tristemente me sonaban conocidos, que era como, ¿qué hago con esta información? ¿No? O sea, había una parte en la que quería seguir leyendo porque era muy inspirador ver cómo se estaban sumando mujeres así de motus propio y con puro coraje de por medio a formar parte de esta ola de denuncias, pero por otra parte era también como era durísimo leer historias horribles, ¿no? De amigas tuyas y decir, no inventes que esto te pasó, no inventes que tuviste que pasar por algo así, qué horror, ¿no? Y también de pronto leer nombres de amigos tuyos, ¿no? Que estaban ahí, o de gente que conocías, entonces también era como confrontarte y esta cosa que además era inevitable, porque no era nada más leer las historias, sino de pronto también ver las reacciones de toda la gente en Twitter, ¿no? Que eran así de un encono terrible, ¿no? Y después, claro, cuando vino lo del Me Too, para mí fue muy claro, y en el momento en el que se suicidó Armando Vega Gil, también, pues eso, o sea, como que esos 11 días, yo estaba siguiendo todo el tiempo, es que no dormía, se me iban las noches, todo el rollo, y me acuerdo que en el momento del suicidio, pues yo llegué a trabajar y todavía no se sabía que se había suicidado. O sea, estaba como toda esta cosa de lo tuiteó, pero nadie sabemos. Y luego de pronto apareció el cuerpo y en ese momento, la verdad es que para mí sí fue así como de, ay, ¿no? Un hoyo en el estómago de decir, o sea, todo esto está pasando mientras lo estamos viendo todos. Y la forma en la que lo hizo Armando también era como, ¿no? Como, ¿qué está pasando? Era una locura todo. Y en ese momento también tengo que decir que me dio como mucha vergüenza que hasta ese momento los medios en México empezaron a hablar de eso. Algo que en un primer momento me impulsó mucho fue el hecho de que después de que se muriera Armando, de que se matara Armando, me dolió mucho ver como toda la reacción en contra de la chica que lo había denunciado. O sea, como esa cosa de métanla a la cárcel, es una asesina, homicida, no sé qué, tal. Yo decía, la gente de pronto subestima muchísimo el daño que te puede hacer un abuso, que no tiene que ser una violación. La gente cree que si no te violan, entonces no cuenta, ¿no? Es como, eso no te trauma. Y claro, viene eso también de toda la ignorancia y de toda esta formación cultural que tenemos en la que todo esto está normalizado. Entonces,
claro, yo pensaba mucho en esta chica y en el acoso mediático y en el linchamiento que le estaban echando encima y todo, o sea, ojalá hubiera sido solo, bueno, ya Twitter es demasiado, pero quiero decir, además de Twitter, en los medios estaban juzgándola, ¿no? Había ahí un linchamiento en el que decía, esta chava está viendo la tele y está viendo las cosas y está oyendo todo esto y qué mierda, ¿no? Entonces, la verdad es que eso también era otro razón que me tenía muy incómoda. Y en un primer momento yo lo que pensé fue en buscarla a ella. O sea, yo de alguna manera lo que quería era como darle la oportunidad de réplica, ¿sabes? Y de decir, aquí tienes un espacio para decir lo que tengas que decir, contar lo que tengas que contar, bajo estricto anonimato, si tú quieres. Nunca di con ella, no la encontré. La verdad es que también hubo un momento en el que ya desistí, pero porque me parecía súper noble el hecho de que había todo un cerco de feministas alrededor de ella, protegiéndola. Yo con todas las personas que hablé, lo que sí les dije es, si la conoces, si tienes manera de hacerle saber que estoy haciendo este trabajo, dile que puede perfectamente, si quiere, hablar conmigo y que yo voy a proteger su identidad y que creo que tiene derecho a decir lo que quiera decir, a gritar lo que quiera gritar y que hace falta, ¿no? Oír esas voces. Entonces, bueno, ese fue el origen. Y luego la historia fue construyéndose a sí misma, ¿no? Yo fui a México a hacer el reporteo de todo esto en junio del 19. O sea, el estallido fue en marzo y yo fui en junio. Y estuve allí pues cerca de un mes o un poquito más, ¿no? Buscando a diferentes protagonistas, buscando diferentes voces. Y regresé con mucho material increíble, ¿no? Como de, pues eso, o sea, de mujeres en diferentes ámbitos, hablando de lo que había pasado, haciendo también como pues una especie de post-mortem muy sensible de todo lo que había sido ese momento en México. Y hablando justo, ¿no? De esta reflexión de los medios, de la sociedad, cómo había reaccionado, de las redes sociales, ¿no? Estaba como súper interesante. Y eventualmente, o sea, conforme fueron pasando los meses, pues yo empecé a hacer desarrollos de primeras hipótesis del guión y primeras estructuras y no me convencía nada. Y en eso, de pronto, un día, en agosto, pues es un par de meses después, estalló la huelga, no, perdón, la marcha del 16 de agosto. Entonces, claro, cuando vi eso fue como, what, espérate, pero ¿qué está pasando, no? Entonces, claro, ya yo había oído lo de los policías y todo eso, me parecía claro que era muy fuerte, pero yo no tenía tampoco más antecedentes. Entonces, cuando hurgo un poquito más y me pongo a investigar y encuentro esta cifra de 2016 de más de 380,000 mujeres, ¿no? Habían sufrido algún tipo de violencia o abuso sexual de parte de soldados o de policías, digo, claro, ¿no? O sea, esto es que es muy fuerte. Desde luego, está bonito recibir premios, ¿no? Está muy bien. Sobre todo cuando un trabajo te ha costado tanto, ¿no? Este fue en particular un trabajo bien difícil de hacer, no solo a nivel personal, como por pues eso, la deconstrucción y la confrontación personal que implicó, pero también porque lo estuve haciendo como en unas condiciones complicadas, a ver, y no, o sea, estarlo haciendo en una empresa que te permite el espacio y te paga por hacerlo, está muy bien, o sea, no me voy a quejar. Pero eran unas condiciones en las que el plan de la empresa ya era otro, ya no querían destinarle tanto, ¿sabes? Tanto tiempo a trabajos especiales, este tipo de cosas, que hacían que sacar ese trabajo se convirtiera en algo más difícil, ¿no? Porque tenías que estar haciendo otras cosas al mismo tiempo, de pronto, porque tenías que estar un poco peleando, ¿no? Con la estructura de la redacción, ¿no? Y entonces ahí es inevitable, o sea, para mí lo más importante era esto.
pero tampoco podía negar que los recursos de la redacción no eran los mismos que antes y que había un aparato de mantener la maquinita funcionando que necesitaba manos, pero claro, vas un poco en contra ahí, tirando, y se convierte en algo también como muy, como muy duro, ¿no? O sea, como que en ese momento, porque además el proceso creativo es un poco cruel y oscuro, y entonces sientes como que no entiendes muy bien qué estás haciendo y entonces te desmoralizas y entonces luego además no tienes tiempo de hacerlo, pero tienes que trabajar hasta la madrugada si quieres sacarlo y luego estás quemada y luego, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues claro que está, o sea, es muy bonito decir todo valió la pena, ¿no? Puse toda la carne en el asador, hubo momentos en los que me enfermé, hubo momentos en los, lo que sea, ¿no? Valió la pena, está bien. Luego hay otra parte en la que creo que los premios, lo mejor que tienen, cualquier premio, es la visibilidad que le dan a su trabajo. Sí. Como la segunda vida que le dan, ¿no? En este caso, en particular, para mí ha sido el triple de valioso, porque el trabajo se quedó enterrado bajo la pandemia. O sea, fue como todo muy rápido. Tuvo 8 días de vida, o no sé cuántos tuvo. O sea, de pronto ya la gente se conectó en el otro canal de supervivencia, muy normal, y ya no se escuchó más, ¿no? Y era hasta incluso difícil intentar moverlo o promoverlo, ¿no? Era como insensible. Entonces, en ese momento yo también como que asumí y dije, bueno, pues ya, pues será mi podcast que oye muy poquita gente y ya no pasa nada. Y entonces, en ese sentido, sí ha estado increíble, ¿no? Como decir, ay, qué buena suerte. Qué buena suerte que llegó a un concurso en el que reconocieron que algo de lo que se discutía ahí es importante de discutir y es importante de difundir. Sobre todo eso. Yo creo que eso es a mí lo que más me gusta de que un trabajo sea premiado. Cierto. Entonces, cuando tú le puedes, de verdad, con lo cursi que suena, meter corazón a un trabajo que te importa, que te interesa, que te significa algo, que te mueve por dentro, pues eso se nota. Y esos son los trabajos que de verdad hacen que la gente que me esté escuchando conecte de alguna forma, porque ahí hay una honestidad que no puedes esconderla. Igual que tampoco puedes fingirla, también hay que decir eso, ¿no? Entonces, yo los invitaría a eso, a hacer la reflexión también de que no sé ahora cómo sean las clases de periodismo en estos días, pero yo me acuerdo mucho cuando yo tomaba clases de periodismo hace 20 años más, nos decían que tenías que ser súper frío, ¿no? Y súper abstracto, y como mantenerte lejos y, ¿no? Ser súper objetivo y entonces tener simplemente como, ¿no? Plantear las dos versiones o las dos caras de la moneda, por así decirlo, para que entonces luego ya el que te lee o el que te escucha en este caso, se haga su propia idea. Y desde luego creo que es una forma de hacerlo, yo no digo que esté mal, pero también creo por experiencia que no hay que descartar la emoción.